Ricorda la migliore sorti di quel qua. FPP, la radio del pueblo. Bueno, pues muy buenos días, estimado auditorio. Estamos ya listos para comenzar nuestra emisión correspondiente este domingo 20 de enero, domingo en que particularmente yo estoy muy excitado porque ha sido mi cumpleaños. Y bueno, ya el número 64 me permite decirles a ustedes que se siente bien chido. Vamos a tener una emisión ahora para la gente menuda. Así es que vayan ustedes diciéndoles a sus chamacos, a sus pequeños, que se acerquen a la radio porque estoy seguro va a haber una muy agradable sorpresa. Mientras tanto, pues dejamos un breve corte musical. Con una visita muy especial, esperando que estén ya todos los pequeños a la escucha, voy a presentarles a ustedes a una franco-mexicana residente aquí y que ha vivido también en el terruño y se ha dedicado, entre otras muchas cosas que nos va a platicar, a despertar el interés por la lectura y a hacer de esta todo un espectáculo, todo un trabajo dirigido primeramente a los infantes. Con ustedes dejo a... Hola, muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Sofía Velasco y como ya les dijo Juanito Barabacoa, estoy aquí para hacerles un domingo un poco diferente en el que vamos a hablar el tema de los cuentos. Bien, pero antes vamos a descubrir quién es Sofía Velasco. Cuéntanos, cómo, en primer lugar, votre origine et aussi nous allons faire un petit mélange entre le français et l'espagnol aussi parce que vous avez les deux origines qu'ils sont le mexicain et le français. Bien sûr, bien sûr. En effet, je suis franco-mexicaine. Entonces, yo soy una franco-mexicana que no me considero ni de aquí ni de allá. Realmente una mezcla de las dos culturas. Une partie française, une partie mexicaine qui aime ces deux pays d'origine, en fait. Et qui se sont ni d'ici ni de là, mais plutôt vraiment un mélange des deux cultures. ¿Y cómo fue cómo entraste a ese mundo mágico de la literatura? Bueno, pues verán que yo tuve la suerte de tener una madre que era literata, poeta, literata, y ella desde mi más temprana edad me metió en el mundo de la literatura sin que yo lo supiera. Yo gateaba entre poetas y así poco a poco me metí en este mundo fantástico que hace soñar. Alors je disais que j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était une littéraire, elle faisait de la littérature, elle était poète. Et du coup, depuis mon plus jeune âge, j'ai eu la chance de grandir avec des poètes, en écoutant des poèmes, des contes, des histoires, etc. Et du coup, j'ai découvert sans le vouloir un monde magique qui fait rêver. En gros, voilà. Y bueno, los cuentos tienen la ventaja de despertar la curiosidad de los niños, no solamente por la lectura, sino por la observación. Y un
cuento bien contado puede cambiar la percepción de muchas cosas. Es por eso que me gusta contarlos y sobre todo a un público infantil, que es el público más difícil de captivar. El público infantil es exigente, quiere contadores de cuentos buenos. Sí, y sobre todo que tienen que tener la atención puesta y captar esa atención después de toda la inquietud. ¿Cómo sentiste esa experiencia? ¿Cómo se fue dando? Mira, verás que hay un cuento que se llama El contador de cuentos que a mí me marcó mucho porque cuenta la historia de un contador de cuentos que está ante un público infantil donde está siempre una niña sentada que es la rezongona, ¿no? La rezongona le dice, es que tú eres un mal contador de cuentos, eres malo, ¿de dónde sacas tus cuentos? ¿Qué te pasa? O sea, ese público infantil que es súper exigente, que quiere ser cautivado, pero que para cautivar a un niño no es sencillo, no es nada fácil. Entonces, para mí fue un reto, ¿no? Aprender a contarlo y aprender a guardar la atención de los pequeños en 5 segundos, ¿no? Como decía precisamente Gabriel García Márquez o Julio Cortázar, lo mejor son los cuentos cortos, porque cuentos largos cansan, fastidian, y uno tiene que aprender a ser breve y dar un mensaje en cosas pequeñas. Es por eso que más que una novela, más que otras cosas, los cuentos para mí son cautivantes. Y bueno, en esa magia traes preparados 3 pequeñas moralejas. Sí, pero antes quería empezar con una cosa que encontré que fue escrita por Nicolás Buenaventura Vidal. Cuando estaba haciendo sus cuentos del espíritu en el Festival Internacional del Teatro de la Almada en Portugal, y se me hace súper adecuado. Entonces se los voy a decir porque la verdad creo que vale la pena citarlos y que resume todo lo que a mí me pasa con los cuentos y lo que quisiera que le pase a la gente con los cuentos. Entonces lo que dijo Vidal era que hay cuentos para cada momento, cuentos para cada estación. Los cálidos cuentos para el largo invierno, cuentos azules, rojos, verdes y violetas para la primavera. El verano trae adivinanzas, bromas y chistes. Las grandes epopeyas se encuentran en otoño, pero aquí y ahora, en aquel trópico atravesado por el dolor y la pasión, la tradición quiere que cuente los cuentos del amor, los cuentos del espíritu, para pensar, para amar y ser mejor. Caray, pues este es verdaderamente una prueba de lo intenso que puede ser la literatura para todo público y aquellos mensajes que puedan darse concentrados en las letras. Y en esto, la experiencia que has tenido en México y en Francia, en relación a los cuentos, cuéntanos cuál es tu impresión, la diferencia de los públicos infantiles, el contexto cultural, ¿cómo lo ves? Yo creo que los niños son iguales en todas partes, ¿eh? El niño es curioso por naturaleza, tiene la capacidad de asombro. Ahora sí que, como dicen por ahí, un niño es la verdad con la cara sucia, la sabiduría con el pelo desgreñado y la esperanza de futuro con una rana en el bolsillo, ¿no? ¡Wow! Entonces, la verdad, el niño de cualquier parte del mundo sigue siendo niño, sigue siendo el mismo. Son más bien los adultos los que cambian según las estipulaciones sociales del lugar en el que están creciendo. Pero el niño aquí, ahora y en cualquier lugar geográfico es el mismo, un ser curioso que quiere entender lo que está a su alrededor, que no tiene las alas cortadas y al que no se le puede encerrar en un cuarto a castigarlo, porque el niño hasta en ese cuarto en que lo ponen sigue con su imaginación en otra parte. Entonces no se me hace que haya una diferencia entre el mundo infantil en México o en Francia, sino que más bien es a partir de cierta edad, según el sistema, que ya los niños se vuelven como pequeños ciudadanos, ¿no? Y entonces de su país de origen. Claro. Pero a mí lo que más me gusta son los niños pequeños, ¿no? Que son los más curiosos y son con los que he interactuado. He tenido la oportunidad también de contar cuentos a niños enfermos y eso es lo más increíble del mundo, porque te das cuenta que aunque son niños enfermos que ven la vida de otra manera, siguen siendo niños y los cuentos les roban las mismas sonrisas. Entonces es sumamente gratificante. Y por eso digo que los niños, sin importar sus circunstancias, sin importar en dónde vivan, ni las condiciones de vida que tengan, en cualquier parte son los mismos. Claro, y además la emoción que despiertan en el público, los mismos cuentacuentos la viven. Claro, por supuesto, hay que meterse en el personaje. Sí, entonces eso viene a ser una doble excitación.
La verdad es un honor tenerte, Sofi, después de todos los intentos que hicimos por venir a la presentación Sí. y se nos atravesaron las vacaciones y se nos atravesaron el viaje a España, en fin, una serie de pequeñas y grandes vicisitudes que se han podido ahora ya pues salvar. Entonces, regresamos a la producción que tienes, que entiendo que va a ser bilingüe también. Sí, les voy a contar los mismos cuentos en francés y en español para que todo el mundo los entienda. Pero antes quiero decirles que los cuentos no hay que decir que porque es un cuento es solo para niños. Al contrario, todos los cuentos tienen 2 dimensiones. O sea, los cuentos en realidad es como si fueran novelas cortas. Claro. Pero tienen 2 dimensiones, entonces son para los niños, obviamente, que lo van a ver con una cierta visión de fantasía, pero también en los cuentos hay mensajes que pueden ir muy directo a esos adultos que siguen teniendo un niño dentro, pero que se han olvidado de darse el tiempo de alimentar a ese niño que todos guardamos, ¿no? Porque el que nos construimos en la infancia nos acompaña toda la vida. Claro, claro, así es. Bien, pues hablando del título del primero, que va a comenzar en francés. Pues te voy a dejar elegir cuál prefieres primero, verás. Caray, déjame poner Pero el por canal autores. de niños. Te Ajá. voy a decir por autores, a ver qué es lo que prefieres primero, y entonces ahí te va. Entonces les traigo el día de hoy un cuento de Jorge Bucay, que Jorge Bucay es un psicólogo que también es Pedagogo. y que tiene cuentos con enseñanzas increíbles. Entonces traigo uno de Jorge Bucay, traigo uno de Gabriel García Márquez, y traigo un cuento tibetano. Entonces, ¿cuál quieres primero? El tibetano, para tibetano. viajar del oriente hasta acá y hacer todo el recorrido cultural que se generó Ok. en nuestro continente, desde el lejano oriente hasta acá. Ok, pues vamos a empezar con el tibetano. Y se llama... Se llama, bueno, como dijimos que empezamos en francés, pues ahí les va en francés. Alors, du coup, j'ai laissé choisir, en fait, entre commencer par un conte tibétain, un conte de Gabriel García Márquez, ou bien un conte du psychologue et pédagogue Jorge Bucay. Et du coup, Pedrito a décidé de choisir... ¿Pedrito? Sí, porque es que Baraguaco se me hace bolas. Entonces, vamos a decir Pedrito para poner así más corto, ¿no? No, es broma. Entonces, lo que decía es que, du coup, on va commencer par ce conte tibétain qui s'appelle « Pourquoi crions-nous quand nous sommes en colère ?» Alors, un sage hindou a remarqué un jour des gens criant de colère les uns après les autres. Il se tourna vers ses disciples, sourit et demanda « Savez-vous pourquoi les gens crient les uns sur les autres quand ils sont en colère ?» Les disciples y réfléchirent pendant un moment et l'un d'eux dit « C'est parce que nous perdons notre calme quand nous crions. » Mais pourquoi criez-vous lorsque l'autre personne est juste à côté de vous ?» demande le sage. Les disciples ont emporté quelques réponses, mais comme aucune réponse ne le satisfaisait, il a finalement expliqué. Quand 2 personnes sont en colère, l'une contre l'autre, leurs cœurs sont séparés par une grande distance. C'est pour couvrir cette distance qu'ils doivent crier. Ainsi, plus ils seront en colère, plus la distance sera grande et plus ils auront besoin de crier fort pour s'entendre. Que se passe-t-il quand 2 personnes tombent amoureuses ? Ils ne se crient pas. Ils se parlent doucement car leurs cœurs sont très proches. La distance entre eux est soit inexistante, soit très faible. Le sage continue. Quand ils s'aiment encore plus, que se produit-il ? Ils ne se parlent pas, ils chuchotent et obtiennent encore plus de proximité et plus d'amour. Enfin, vient un moment où ils n'ont même plus besoin de chuchoter. Ils se regardent seulement l'un et l'autre et se comprennent. Puis il regarda ses disciples et leur dit « Ainsi, lorsque vous discutez les uns avec les autres, ne laissez pas vos cœurs s'éloigner. Ne dites pas les mots qui vous éloignent davantage. Ou bien, viendra un jour où la distance sera si grande que vous ne trouverez pas le chemin de retour. » Caray. Y se ve, y pasa entre los gobiernos, y pasa entre las grandes Totalmente. gentes. Y ahora para nuestra pipiolera en español. En español. Entonces,
como les estaba diciendo, aquí va el cuento tibetano que se llama ¿Por qué la gente grita? Un día, un viejo sabio preguntó a sus discípulos lo siguiente: ¿por qué la gente grita cuando están enojados? Los hombres pensaron un momento. Porque perdemos la calma, dijo uno. Por eso gritamos. Pero, ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?, preguntó el sabio. ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía al sabio. Así que finalmente explicó. Cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia y poder escucharse, deben gritar. Mientras más enojadas están las personas, más fuerte tendrán que gritar para escucharse unas a otras a través de esa gran distancia. Luego, el sabio preguntó: ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? No se gritan, se hablan suavemente. Y es que sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es inexistente o muy, muy pequeña. El sabio continuó. Cuando se enamoran aún más, ¿qué sucede? No hablan, solo susurran, y su amor se vuelve aún más cercano. Finalmente, no necesitan ni siquiera susurrar, solo se miran y eso es todo. Así es cuán cerca están dos personas cuando se aman. Luego dijo: cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen, no digan palabras que las distancian más, pues llegará un día en que la distancia sea tanta que no encontrarán más el camino de regreso. Bien, oye, emocionante, de verdad, se siente esa emoción. Y Sí, claro ahorita que sí. acabamos de escuchar el teléfono y son los mensajes de la gente que nos está escuchando. Ahorita digo quién nos habló ahí. Y en esa situación del tiempo y cómo es que los niños... porque cuando hay esa inquietud quieren todo rápido, más ahora que están acostumbrados a una velocidad. Verás que yo creo que eso depende, porque pensamos que los niños son desesperados por naturaleza, pero cuando están haciendo algo que les está alimentando su espíritu, esas ganas de aprender y que están realmente ocupando su mente y su creatividad, el niño no es inquieto. El problema somos más bien los adultos, que no somos capaces de darles ese tiempo que ellos necesitan, esa atención que el niño requiere. Un niño, si tú le hablas como una persona adulta, o sea, que entiende las cosas, no tratarlo como adulto, pero le hablas como un adulto que entiende las cosas y le explicas, el niño es tranquilo, el niño hace sus cosas, el niño construye, el niño pinta, el niño nada. Pero si tú te la pasas gritándole encima, corre, ve, haz, dile, el niño se aísla, porque al niño no le gusta ese mundo es su mundo es descubrir. Claro, claro. Bueno, pues nos hablaron desde la ciudad de Mulhouse, que está muy bien, que debo de estar más concreto. El segundo cuento de Cortázar. El segundo cuento de Cortázar. Bueno, pero en el de Cortázar sí voy a decir el tradicional colorín colorado, que este cuento se ha acabado, que en francés no existe. Ay, Entonces no. se los voy a decir en español también, en francés cuando lo leo. Bueno, es pero que comenzamos hace en francés falta, también para hace eso. falta Hace falta el colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Sí, y bueno, los comienzos clásicos también. Había una vez en un lejano país. Claro. Pero bueno, estos son un poco más modernos, tampoco puedo modificar la escritura Ah, no, claro, no, y además es un maestro. de los grandes. De los grandes, sí, bueno. Sofi Velasco, un honor tenerte aquí. Ok. No, gracias a ti por invitarme. Este segundo cuento de Gabriel García Márquez, la verdad a mí me encanta, porque realmente muestra lo que les acabo de decir. Un niño frente al mundo de los adultos, y como un niño con su sencillez puede sacar de todas las convenciones a un adulto y hacerlo quedarse, como dicen en español, de a cuatro. Así como que esta sí que no me la esperaba. Pues exactamente, este cuento de Gabriel García Márquez es eso. Entonces, je vais le dire en français. Je disais que ce conte, je l'aime particulièrement parce qu'en fait, on parlait de l'enfance et de combien, en fait, les enfants sont des petits êtres humains qui peuvent venir impacter le monde des adultes d'une façon incroyable. Et c'est précisément ce qu'on va voir dans ce conte, en fait, de Gabriel García Márquez, un petit enfant qui arrive dans un monde d'adultes et qui, en fait, laisse complètement surpris
l'adulte en question. Donc, Alors, ce conte s'appelle Réparer le monde. Desde el título, Eh, Depuis le ajá, titre, ajá. Réparer le monde. Alors, Réparer le monde de Gabriel García Márquez. Un petit garçon, âgé de 8 ans, vient voir son père, un scientifique qui cherche à résoudre les problèmes de l'humanité. Le petit garçon le tire par le manche et lui dit « Papa, je veux t'aider ». Son père le renvoie. « Non, mon fils, j'ai beaucoup de travail. » Mais l'enfant insiste. Le père prend alors dans une revue une carte du monde et avec des ciseaux, il la découpe en tout petits morceaux, plein de petits morceaux, qu'il remet à son fils avec de la colle et lui dit « Voilà, essaie de reconstruire le monde. » Croyant occuper ainsi son enfant pour une dizaine de jours, le père repart à ses travaux. Mais après 2 heures, le petit garçon a résolu le problème. « Comment as-tu pu faire cela ?» interroge le père. « Eh bien, papa, j'ai vu que de l'autre côté de la carte, il y avait la figure de l'homme. Le monde, je ne le connais pas, mais l'homme, oui. Alors, j'ai retourné tous les petits bouts de papier et j'ai d'abord reconstruit l'homme. Puis j'ai retourné le papier, j'avais construit le monde aussi. » Et la morale de cette histoire, c'est que si l'on veut reconstruire et réparer le monde, il faut commencer par reconstruire et réparer l'homme. colorín Colorín colorado, colorado, este cuento se ha acabado. En español, oye, qué emocionante. Este cuento es fenomenal. Lastimosamente la versión francesa es un poco más corta, porque precisamente traductore traidore. Pero el mensaje está ahí, ¿no? El niñito astuto que es observando con su capacidad de observación, le dio vuelta, él vio mientras el papá estaba en su mundo diciendo voy a hacer algo muy Y difícil. para quitárselo de encima casi, Exacto. ¿no? Esa. Así de, bueno, él quiere trabajar, le vamos a poner un trabajo muy largo, él no conoce el mundo, es chiquito, pues vamos a dejarlo ahí a hacer sus cosas, que lo va a pegar mal o lo va a hacer al revés y lo voy a decir 20 veces, no, lo hiciste mal. Pero el niñito astuto, por su capacidad de observación, mientras el papá recortaba, vio al hombre atrás. O sea, porque estaba mirando. Eso es increíble. Claro. Il était en train de voir, en fait. C'est l'enfant qui a mis toute son attention à observer son père quand il découpait l'espèce de papier et il a vu l'homme derrière. Du coup, on voit la capacité de l'enfant, en fait, à trouver la solution dans les détails. Et souvent, quand on fait de la science, parce que O sea, moi, es je suis como pasa, como scientifique, sé, oui. c'est dans les détails, en fait, qu'on trouve les solutions. Einstein et son mouvement brownien, il l'a trouvé dans sa tasse de café. Hein, o sea, Oui, c'est son prix ça, Nobel, là, non? claro. Oui, Du ça. coup, c'est ça, c'est dans les choses super simples qu'on trouve les solutions des fois, mais on oublie, en fait. Bien, pues entonces Ya para les la va en pipilera en español. español yo creo que ya están pegadas a la radio. La radio es una posibilidad de comunicación y de atracción a las nuevas generaciones. Cuento de Gabriel García Márquez. Que se llama Arreglar el mundo. Ajá. Un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para mejorarlo. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Un día, su hijo de 8 años invadió su santuario diciendo que quería ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle como para distraerlo y para tenerlo ocupado. De repente, se encontró con una revista en donde había un mapa con el mundo, justo lo que necesitaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo: «Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie». Entonces, calculó que el pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamó calmadamente. «Papá, papá, ya lo hice todo, conseguí terminarlo». Al principio, el padre no le creyó al niño. Pensó que sería imposible, a su edad, que hubiera conseguido reponer el mapa, además que nunca había visto uno antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones,
con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. El mundo todo al revés. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? De esta manera, el padre preguntó con asombro a su hijo: Hijito, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lo lograste? Ay, papá, respondió el niño. Yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que muy fácil, di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Moraleja: para arreglar al mundo hay que empezar por arreglar al hombre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Caramba, la científica. El lado de la científica, Sofía. Pues es que el científico en realidad es un niño curioso. Claro, claro. Y en tu vida personal, esta situación que has cultivado y que has estudiado, cuéntanos un poquito antes de tener el último cuento. ¿De qué? De la física. De la física. Pues la física comenzó para mí como una curiosidad. O sea, una de las cosas que yo nunca quise perder y que quiero seguir teniendo, y espero que así sea, es esa capacidad de asombro, ¿no? Esa capacidad de asombro que alguna vez una persona que yo consideraba como mi abuelo me hizo darle el valor único al regalarme un libro que se llama El mundo de Sofía, precisamente. Introducción a la filosofía. Donde precisamente hablan de esa capacidad de asombro y de cómo es importante conservarla, ¿no? Y precisamente me paso la vida cultivando la capacidad de asombro, ¿no? Así, sorprendiéndome de cualquier cosa. Eso me hace ser una persona muy distraída. Porque estoy así, pasa la mosca y digo, mira la mosca. Así, exactamente así. Pero me hace tener interés para entender el funcionamiento de las cosas. Y como todos mis colegas físicos, estamos un poco medio en la luna, porque nos la pasamos así, tratando de entender desde las cosas más simples, ¿por qué el bote de agua se abre de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha? Y ahí nos tienes como tontos mirando, pues es que vamos a ver, y si lo abres al revés y todo. Pero es una profesión muy interesante porque te la pasa cubriéndote todas tus dudas sobre el funcionamiento de todo. Nunca tienes ese sentimiento de que, ay, lo hice mal, pues porque al final, si tú descubres que no era de derecha a izquierda, pues ahí está el chiste, ¿no? Pues era de izquierda a derecha, entonces pues está claro. bien, ¿no? Entonces, no tienes ese espíritu así como de competición absurda de hacer el mejor producto, aunque bueno, hoy en día lamentablemente esa es la con mecánica. Los artículos y todo ya la mecánica del mundo tiende a eso, pero normalmente el científico base, los científicos con el que yo tuve la oportunidad de trabajar en México, que son personas formidables, o sea, mis maestros de la Universidad Pública de la Universidad de Guadalajara, los llevo en el corazón, en el alma y en toda la admiración, porque son, o sea, en ningún lugar del mundo me hubiera podido encontrar gente como la que me encontré, con esa calma para tomarse el tiempo. O sea, no era una guerra de corre y publica, era tómate el tiempo para entender, ¿no? Es totalmente diferente la visión. Cuando te tomas el tiempo, no importa que pasen días, lo importante es que entiendas. Claro, entonces, claro. Es mejor. Esa es la parte de la física que me gusta, es la parte física que siempre llevaré conmigo, que es la que se toma el tiempo para entender el funcionamiento de las cosas. Sofía Velasco, es un honor. Tenemos 5 minutos más en nuestro tiempo y pues nos echamos el cuento de Cortázar. Jorge Bucay. Cortázar sí. Jorge Bucay. Sale. Este es un cuento muy lindo. Es un cuento que se llama El elefante encadenado, L'éléphant enchaîné. Entonces va en francés primero, L'éléphant enchaîné de Jorge Bucay. Quand j'étais petit, j'adorais le cirque. Et ce que j'aimais par-dessus tout, au cirque, c'était les animaux. L'éléphant en particulier me fascinait. Comme je l'appris par la suite, c'était l'animal préféré de tous les enfants. Pendant son numéro, l'énorme bête exhibait un poids, une taille et une force extraordinaires. Mais tout de suite après, et jusqu'à la représentation suivante, l'éléphant restait toujours attaché à un petit pieu fiché à terre par une chaîne qui retenait une de ses pattes prisonnières. Mais ce pieu n'était qu'un minuscule morceau de bois
à peine enfoncée de quelques centimètres dans le sol. Et bien que la chaîne fût épaisse et résistante, il me semblait évident qu'un animal capable de déraciner un arbre devrait facilement pouvoir se libérer et s'en aller. Le mystère restait entier à mes yeux. Alors, qu'est-ce qui le retient? Pourquoi ne s'échappe-t-il pas? À 5 ou 6 ans, j'avais encore une confiance absolue dans la science des adultes. J'interrogeais donc un maître, un père et un oncle sur le mystère du pachyderme. L'un d'eux m'expliqua que l'éléphant ne s'échappait pas parce qu'il était dressé. Je posai alors la question qui tombe sous le sens. S'il est dressé, pourquoi l'enchaîne-t-on? Je ne me rappelle pas qu'on m'ait fait une réponse cohérente. Le temps passant, j'oubliais le mystère de l'éléphant et de son pieu. Ne m'en souvenant plus, finalement, j'ai fini par rencontrer une autre personne qui se posait la même question. Il y a quelques années, j'eus la chance de tomber sur quelqu'un d'assez savant pour connaître la vraie réponse. L'éléphant du cirque ne se détache pas parce que dès tout petit, il a été attaché à un pieu semblable. Je fermai les yeux et j'imaginais l'éléphant nouveau-né, sans défense, attaché à ce piquet. Je suis sûre qu'à ce moment, l'éléphanteau a poussé, tiré et transpiré pour essayer de se libérer. Mais que, le piquet étant trop solide pour lui, il n'y est pas arrivé malgré ses efforts. Je l'imaginais qui s'endormait épuisé, et le lendemain essayait à nouveau, et le surlendemain, et les jours suivants. Jusqu'à ce qu'un jour, un jour terrible pour son histoire, l'animal finisse par accepter son impuissance et se résigne à son sort. Cet énorme et puissant pachyderme que nous voyons au cirque ne s'échappe pas, le pauvre, parce qu'il croit en être incapable. Il garde le souvenir gravé de l'impuissance qui fut la sienne après sa naissance. Et le pire, c'est que jamais il n'a tenté d'éprouver à nouveau sa force. À nous de réfléchir à quelles sont nos propres barrières qui nous empêchent d'œuvrer. Pourquoi penser qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle chose? Pourquoi penser qu'on ne pourra pas y arriver? À nous de surpasser cela et de garder l'éléphant en mémoire. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. En español, y quiero decirle a nuestro público que tenemos a Sofía Velasco y pueden ustedes consultar en YouTube Super Bonfly estos cuentos que van a quedar para la historia. En español, el cuento El elefante encadenado. El elefante encadenado de Jorge Bucay. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaban especialmente la atención los elefantes. Luego supe que era el animal preferido de todos los otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los adultos. Pregunté entonces a un maestro, un padre, a un tío por el misterioso elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí a alguien que había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta.
el elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a esta estaca desde que era muy, muy pequeño. Cerré entonces los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volví a intentar y al otro día y al otro, hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque el pobre cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. A nosotros de guardar en memoria el elefante. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Sofi Velasco, un honor tenerte aquí. Los cuentos emocionados son una lección, son un incentivo también para que los chicos se acerquen a los grandes y les pidan contar cuentos. Pues que así sea, que sigan existiendo contadores de cuentos y el honor es mío. Espero que les hayan gustado estas pequeñas historias y cuentos cortos y que se repita otra vez. Claro que sí. Bueno, pues la sección de Juanito Guanabacoa sigue como parte de la programación del programa Américas y tenemos a nuestro director Yabel Santa Cruz ya en la cabina con las siguientes secciones. Hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias de nuevo, Juanito Barabacoa. Aldo es Pedrito porque el Barabacoa no lo puedo ni pronunciar.